Sean muy bienvenidos nuevamente a Más Infancias, a este espacio donde nos dedicamos a los más pequeñitos de la casa y en cómo acompañar a los papás, ayudando ahí a su crecimiento, apoyando con temas muy importantes. Y el tema de hoy está sugerido por ustedes, por eso nos encanta, porque se sumaron un par de voces ahí del otro lado y llegamos a este tema, a ver si te resuena. Los celos entre hermanos. Y por eso está nuevamente con nosotros Silvina Giandinotto, nuestra psicóloga. Muy buenas tardes, bienvenida Silvi. ¿Qué tal, Andrés? Gracias por volverte a encontrar por acá. Y mirá, qué tema, Sil. Seguramente en tu consultorio, pero hasta acá de experiencias con papás que por ahí no saben resolver algunas situaciones que se dan en la familia, con distintos niveles, ¿no? Estas problemáticas. Pero bueno, yo decía, arrancar con lo que uno supone que son los celos que tienen que ver con la inseguridad, con el miedo y con el amor. A veces dices, ay, como lo quiero mucho, me cela, me necesita tanto. Claro. ¿Qué son los celos? Y en los chicos sobre todo, ¿no? ¿Cómo se viven? Claro. Porque tiene que ver con lo que vos decís, André, para que una persona adulta sea celosa, y que a veces confundimos el amor con los celos y con esta necesidad de poseer a otro, es porque de niño no logró resolver esta temática. Qué importante. Por eso volvemos otra vez a la niñez. Es el patio en el que jugamos el resto de nuestra vida. El patio al que acudimos. Volvemos. Sí, entonces con todo lo que sucedió en esas primeras edades. En los primeros años de vida. Sí, los primeros 6 años son los que predisponen de alguna manera nuestra vida. ¿Para dónde vamos a ir? Para un lado, para allá, para allá. Después, bueno, depende del adulto si puede ir haciendo un trabajo interno para sanar, resolver o desanudar algunas cuestiones que quedaron y que después, si no están resueltas y no las sanamos, generan mucho sufrimiento. Ay, qué importante lo que decís y por eso valoro tanto que estés en este espacio. Sí, y nos llevan a tomar decisiones que no nos hacen bien cuando no logramos sanar. Exacto. Entonces, volvemos a esta etapa que es tan importante, que son los primeros 6 años de vida. Y una de, como vos decías recién, de las problemáticas que llevan los papás al consultorio es el tema de la relación entre los hermanos. Ya sea porque se pelean, porque no juegan juntos, porque se molestan todo el tiempo. Bueno, ya voy a desarrollar bien cuáles son las conductas que tienen los niños, que los papás vamos a evidenciar, si estamos atentos a que hay celos entre ellos. ¿Qué son los celos? Tanto en los niños como en los adultos. Exacto, a ver. Mira, me acomodo. Pero los celos tienen que ver con eso que vos decías, André, con la inseguridad. Los celos, lo quiero hacer sencillo para que la gente lo pueda entender. Dale. No quiero usar palabras tan académicas ni tan complicadas. Los celos, cuando una persona tiene celos, cuando un niño siente celos de su hermano, es porque ya llegó a la conclusión errada, en la mayoría de las veces, de que él está en un lugar inferior. Es decir, los celos son igual a sentirme en inferioridad de condiciones. Yo sentía que tenía que ver algo con la comparación, porque lo manifiesta clarito. A él le diste, a él me compraste, a él lo llevas, a él lo abrazas más. Totalmente, ¿no? Claro que sí. El niño llega, como se siente en inferioridad de condiciones, por algunas conductas que lleva a cabo la mamá. Por ejemplo, vamos a tomar hoy el caso de Juan y de Pedro. Para situémonos, un niño de 6 años que tiene un hermanito de 2. ¿No? Entonces, Pedro es más grande que Juan. Entonces, la mamá, hagamos la mamá, puede ser el papá, ¿no es cierto? Porque si yo no lo resuelvo con mamá, me va a costar resolverlo con papá, y si no lo resuelvo con papá, me va a costar con los tíos, con los primos, con los compañeros del jardín, con los compañeros de la escuela, novios, y pareja, todo lo que viene después. Claro, entonces hay que resolverlo primero con mamá. Entonces, Pedro, que es más grande que Juan, habíamos dicho así, ¿no? Pedro es más grande que Juan. Bueno, Pedro, que es más grande que Juan, ve que su mamá le presta más atención a Juan. ¿Por qué? Porque Juan es más chico, le tiene que cambiar los pañales, le tiene que dar el pecho. Si Juan está en más riesgo, porque puede hacer cosas que Pedro ya entendió que no, entonces le va a hacer upa para poder ayudarlo a que se duerma. Es decir, la mirada de esa mamá
es altamente probable que en una cuestión de porcentaje sea más mirado su hijo más pequeño que el que ya tiene 6. Entonces los niños, como ya hemos dicho en los otros programas, tienen una lógica de pensamiento. No es que de la nada se puso celoso o porque es un loco se puso celoso. No. Si nosotros vemos los hechos son reales. La mamá pareciera que cuida más al hermano más chico porque lo mira más. Ahora, el error es en la interpretación. No que el niño tenga problemas en lo que ve. El niño llega a una conclusión lógica, pero que no es real. Entonces, ¿a qué conclusión llega? Mi mamá lo quiere más a mi hermano. Lo que no quiere decir que los padres tienen que dejar de hacer cosas lindas y buenas y de cuidar al otro hermano para que el más grande no se ponga celoso. Y ahí caen los papás muchas veces. Muchísimo, porque entonces sabe Silvina que solo lo abrazo, para reforzarle el amor y la autoestima a Pedro. Pero es que estás errado. Estás errado porque vos no vas a dejar de darle de comer a uno para que el otro sienta menos hambre. Pero la culpa que se siente es terrible, y todos los papás cuando vienen tanto al consultorio como a la escuela te dicen, y uno a veces lo que dice, bueno, sí, dedícale al mejor algún tiempo, alguna exclusividad, pero explica un poquito de que Juan necesita esto, esto y esto y esto, y que él ya lo tuvo, y a veces sumarlo si puede, no sé, digo, algunas cositas que él pueda sumar y compartir y sentirse importante, porque digo, cada edad es importante. Totalmente, y vos acabas de decir una palabra súper genial, que es que se sienta importante. Claro, ¿cómo hacemos? Entonces, ahora yo he traído escrita algunas ideas que quiero poder transmitirles el día de hoy, y qué hacer. ¿Sabes qué? Se me viene un Pedro muy personal en mi historia, que es mi hija más grande. Tengo una hija de 23 y una de 8, ¿no? Y a los 15 años de mi pobre Camila, la madre le trajo de regalo en un viaje a Disney, sino un hermanito. Un hermanito que ella me decía, pero plantada desde la central, que tan firme, yo no quiero un hermano, yo no quiero dejar de ser hija única, yo estoy muy bien y cómoda, y vos la escuchabas, pero desde la seguridad, como que lo quisiera aniquilar y como si pudiéramos hacer que ese hecho deje de existir, que es lo que yo le trataba de decir. A veces uno piensa que los celos son de niños pequeños, que se llevan unos añitos, esto que vos decís, 6, 8, 4... Estamos hablando de una adolescente de 15 años que durante 15 años estuvo sola, y le dije, qué bueno que lo pudiste disfrutar así, pero las cosas cambiaron y no podés decidir en mi vida. No, claro, pero sí te puede decir que no quiere. Sí. Y no es mala por no querer tener un hermano. Claro. A ver, ante ese no quiero. No quiero, pero a ver, nosotros, primero explicar que todos queremos ser exclusivos para mamá, todos. A la edad que sea. A la edad que... No, cuando somos pequeños queremos ser exclusivos para mamá. Aun cuando hay niños de 3, 4, 5, 6, 7, 10 años que dicen, yo quiero un hermanito, no quieren un hermanito, están probando a ver si los padres quieren un hermanito. ¿En serio? Claro, nadie quiere compartir la torta, nadie quiere compartir lo mejor que me pasó en la vida, que es tener una mamá. A mí me decía, ahora que volví, cuando yo te pedí, no me lo diste, ahora no quiero. Claro, pero es que bueno, entonces los padres no tenemos que tener un hijo para mi hijo. No tenemos que traerle un regalo a mi hijo. No tiene que ser algo que como mi hijo me pidió, yo le traje un hijo. No, porque es una decisión de los padres. Porque la que va a ser madre de ese niño para la eternidad soy yo. Entonces, y no es algo que pueda decidir un hijo. Y qué importante eso, que el niño sepa que que ese no es su terreno, no tiene puede autoridad decidir, ahí. no tiene autoridad como no tiene autoridad en tantas otras cosas. Con 4 o 5 años, ¿en qué tiene autoridad un niño de esa edad? Bien. ¿Y qué remera se va a poner para ir al cumpleaños de su amigo? Sí, rosa celeste. O si se va a comprar helado de dulce de leche o de chocolate, pero no puede decidir bajo ningún punto de vista cómo se va a formar la familia. Claro, puedo escucharte y entenderte si te gusta o si no te gusta. Tal cual. Pero bueno. Pero decido yo. Bien. Entonces, sepamos los papás que ningún niño quiere compartir su exclusividad. Pero eso va desde la parte más inmadura que todos tenemos, que es tenerlo todo para mí, ¿no? Pero después
aprendemos que es muy lindo tener hermanos y que no es lo mismo tener que no tener hermanos y que con los hermanos se aprende muchas cosas en la casa. Bueno, puedo decir que la historia tuvo un final feliz. Claro, qué Cuando- bueno. Cuando nació Camila, hoy tiene una Sí. relación tan, Claro. tan maravillosa, Qué tan bueno que necesaria tuvo- que se lo pueden decir. Sí. Todo se dice. Qué bueno que tuvo un final feliz, porque Sí. no siempre es así. Bueno. Y Ellas- acá entonces aprovecho Ok. a decir otra cosa. Entonces, así como dije que todos quieren ser exclusivos, Sí. también tenemos que saber que es muy lindo si los papás queremos tener otros hijos. Es algo muy lindo tener hermanos. Hace bien tener hermanos. Ahora, no siempre tiene un final feliz. ¿Y de qué depende que los hermanos se lleven bien o se lleven mal? De la crianza de los padres. La relación, acá viene, va Y otra acá máxima. por va, decir ¿y así. cómo hago, Silvina? Ahí vamos a ver cómo, pero primero tenemos que entender qué es lo que mi hijo necesita, por qué está celoso. Y una vez que lo entendamos, lo vamos a poder acomodar en su lugar. Pero depende, el lugar que yo le di a cada uno de mis hijos, cómo fue mi conducta, cómo fueron las bajadas que yo hice para con mis hijos, es la relación que ellos van a tener. Y para eso no hay edad. Hay personas, hermanos, que no se hablan. Y son personas adultas de 50, 60 años y no se hablan. Se pelearon para toda la vida por el motivo que sea. Muchos de ellos es la herencia, claro, porque Claro. la plata significa el amor también. ¿Volvemos a la comparación? ¿A quién le das más y a quién le das Bien, menos? claro, porque Pero a bueno, los 50, 60, es que si no se resolvió, se sigue, ¿No? se revive. Te dejó más, le dejó la vajilla del... Ay, sí, lo que sea que le dejó. Claro. Sí, Sí, tal sí. cual. Entonces, partiendo de la idea de que la relación entre nuestros hijos depende de cómo han sido educados por los padres y de cómo los papás ayudamos a que ellos construyan su fraternidad, ahí entonces nosotros vamos a tomar una actitud u otra. Hay padres que dicen, yo cuando se pelean, Silvina, yo ya, mira, que se agarren entre ellos. Hay padres que dicen, yo ya dejo que se maten. Es que si los dejamos, los perdemos. Y los primeros años de vida, los primeros 6 años y hasta los 18, es cuando los papás tenemos tiempo para hacer, para construir. Porque la adultez tiene que ver con cómo fue la adolescencia y la adolescencia tiene que ver con cómo fue la niñez. Y ahí es donde estamos nosotros como los que cuidamos y como los que proveemos. ¿Sabes qué me haces acordar? Y vuelvo a esta historia porque ya que la pusimos acá, no sé si de ejemplo ni para bien ni para mal, digamos, es mi experiencia. Y yo me emociono porque son mis hijas, no me queda otra. Parece que alguna vez le dije en ese transcurso del embarazo a la más grande, que no tenga miedo porque el amor no se reparte, no se achica, no No es se tuyo, achica. sino que se multiplica. Claro, Porque ella me lo dice y se Sí. acuerda hasta hoy y se lo dice a la más chica. claro, Yo tenía miedo que vos me quites el amor de mi mamá. claro, Y mi mamá me dijo, claro. mira cómo calma a los 15 años, no Tal estamos hablando de cual, los es que- 6. Claro, claro. Mi mamá me dijo que el amor no se reparte, no es que me va a tener, sino que se multiplica. Claro, Y hoy en día siento más amor porque tengo el de mi mamá igual y tengo el tuyo. tal cual. Y yo Porque me vos muero viste de que amor. antes habría una frase de las madres que decían, bueno, ahora mi corazón se divide en dos. Claro, no, No se divide, no. Entonces, una de las frases que nos ayuda mucho en esto es mostrarle a nuestros hijos que cuando conocemos a alguien, cuando tenemos a alguien más para amar, nuestro corazón, como un globo, ¿Entendiste? se Perfecto. agranda. Claro, entonces ya no partimos de la idea muy repetida por mucha gente que el corazón de mamá se parte en dos ahora. Entonces esta torta ahora se divide en dos. No No, quiero la mitad de la claro, torta, claro, quiero yo seguir me- teniendo a mi mamá. exacto. Claro, pero entonces el corazón de mamá se agranda. Se agranda. Y si tengo 2 hijos, se agranda. Y si tengo 3, se agranda un Y poco se agranda más. entre ellos, ¿no? Pero es que eso es lo que hay que trabajar. Entonces, volvemos a Volvamos, los celos. volvamos. Volvamos a los celos que están. Los celos en el ser humano son parte de la condición humana. ¿Por qué? Porque parten del sentirme que estoy en inferioridad de condiciones, que hay alguien mejor que yo. Y siempre hay alguien mejor.
Entonces, que tengamos un poquito de celos, el que no nos sintamos que no hay ninguna psicóloga mejor que yo, que no hay ninguna mujer mejor que yo, que no hay ninguna amiga mejor que yo, eso es mentira. Entonces, si yo acepto que siempre hay alguien mejor que yo, puedo construir quién soy yo y mi mejor versión de mí sin luchar por ser la mejor, Exacto. que es lo que luchan los niños celosos. Entonces, un poquito de celos, sí, los tenemos todos porque las personas sanas, porque tiene que ver con el reconocimiento de que no soy perfecta. Ahora, una cuota de celos es lo que nos hace también luchar por el otro, hacer cosas lindas, ceder en algunos momentos para que Bien. otro se pueda sentir bien. Pero hay una línea y es la que yo invito ahora a los papás a que puedan mirar y ver en qué nivel están sus hijos. Entonces, me siento en inferioridad de condiciones porque llegué a la conclusión de que mi mamá lo quiere más a Juan, porque lo mira más y lo atiende más y lo cuida más. Entonces lo quiere más. Y ahí comparo. Y llego a el niño llega a otra conclusión errada. Seguramente Juan es mejor que yo. Ajá. Bien. Otra Compara, asociación. compara, Listo. lógicamente ¿Lo quiere más? Porque es mejor. lo quiere más. Como llega a esa conclusión que lo quiere más, el niño empieza ahora a llevar a cabo una serie de estrategias y de conductas para resolver esta situación, porque yo quiero que mi mamá me vuelva a querer a mí. Entonces, estas conductas se dividen en dos grandes grupos y acá voy a tratar de no olvidarme ninguna porque estoy segura que las madres en la casa van a decir, sí, Silvina, me pasa eso, me pasa esto otro. El niño empieza a querer que la mamá lo mire, es decir, está Juancito, Sí. pero yo, en vez de agarrármela con Juancito, voy a tratar de que mi mamá me mire a mí, de desviar la mirada, Bien. que ya no lo mire a él y que me mire a mí. Entonces tenemos conductas como, por ejemplo, de niños que no dicen la verdad y que exageran. Mamá, hoy en fútbol metí 10 goles. ¿Qué? Metió Soy un uno, pero campeonazo. si le digo a mi mamá Exacto. que metí 10, mi mamá va a pensar que yo soy mejor que mi hermano. ¿Sí? Entonces niños que empiezan a exagerar, niños que quieren quedar bien. Mamá, hice esto otro, y en eso también empiezan a marcar el defecto del hermano más chico. Ay, no, ese dibujo no te salió tan lindo. ¿Estamos? Entonces, niños que quieren atrapar de nuevo a mamá a ser mirados por mamá. Exacto. Entonces aparecen el exagerar, el decir cosas que no son, el ocultar alguna macana que se mandaron, es decir, tratan de No empezar a quieren- ser brillantes. Claro. ¿Sí? O, por el contrario, si mi mamá no me mira por las buenas, me va a mirar por las malas, se empiezan a portar muy mal. Pero la idea es desviar la atención de la mamá, ya no más para Juancito, sino para mí. Eso es cuando focalizan esta estrategia. Después hay otra estrategia que es Que es contra ir el contra hermano, Juan. sacar el rival. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? A tratarlo mal, a despreciarlo, a decirle que no quieren jugar con él, ¿sí? Después hay otras estrategias como, por ejemplo, ser exactamente opuesto al hermano. Si el hermano dibuja, yo no voy a dibujar, yo voy a hacer otra cosa. Y entonces hay padres que dicen, son tan distintos, es que a veces no son tan distintos, están tratando de diferenciarse. O a veces se hace el parecido, entonces si el hermano gatea, quieren gatear. O si el hermano, me acuerdo de en el consultorio un caso, un nene que su hermanito tenía dificultades para caminar, entonces el más grande ya había empezado a caminar con dificultad porque si lo quieren a él así, Exacto. con esa dificultad, entonces me van a querer a mí si yo tengo la misma dificultad. Entonces empiezan a tener una serie de conductas que los adultos podemos ver que ese niño no está tranquilo. Otra súper típica es la invasión, como yo digo, que ¿Qué puede es? ser invasión terrestre o aérea. Apa. ¿Cuál es la invasión terrestre? Por ejemplo, el hermano está jugando con algo, viene el otro y le saca las cosas, lo invade con sus juguetes, lo invade en su lugar, se quiere sentar en el lugar del hermano, bien, le típica quiere esa, sacar las sí. cosas, invasión Territorial, terrestre. sí. ¿Sí? ¿Cuál es la invasión aérea? Está contando mi hermano algo de cómo le fue en el jardín y yo lo quiero tapar con alguna escena mía. Todo eso tenemos que darnos cuenta los papás que provienen de los celos. Bien, ese niño se está sintiendo en inferioridad de condiciones, ese niño está sintiendo que lo quiero más al otro, ¿sí? A veces pasa que los dos están celosos
Y si nos ponemos a ver, el más grande piensa que lo quieren al más chico y el más chico cree que lo quieren al más grande porque el más Muchas grande es el veces. perfectito, el que hace todo bien. Y los dos Muchas están veces. celosos. Bien, como ya tenemos una idea clara, ¿sí?, de estas conductas a las que a veces se les agrega, si los papás no logramos darnos cuenta de esto, el maltrato. Y empiezan a tratarse mal entre ellos. No solo pegándose, golpeándose, haciéndose malas caras, sino molestándose. Que a veces los padres lo dejan pasar, pero molestar también es un no buen trato. Si vos tenés un hijo que está dibujando tranquilo y pasa el hermano y le hace así, o le saca el lápiz, o le tiró la cartuchera, eso es molestar porque es romper la armonía del otro. Exacto. Bien, entonces, todo esto habla de que hay celos, de que hay un niño o dos que está sintiendo que yo no lo quiero tanto como al otro. Y ahí necesita la intervención. Y ahí necesita la intervención del adulto, El adulto. de la mamá, del papá. Hay que corregir. Hay algo que yo no estoy haciendo del todo bien, por lo cual mi hijo más grande está entendiendo que yo no lo quiero. Volvemos otra vez. Hay un nivel que va a estar. Esto de que a veces sentimos que lo quiere más al otro, que sí. ¿Cuál es la pregunta que a mí me va? Hay dos preguntas que a mí me van a hacer un diagnóstico de la casa. Bien, importantísimo. Pregunta eso. A ver. súper genial. ¿Hay armonía en mi casa? Cuando yo estoy en casa, la mayoría del tiempo, porque no es que siempre va a haber armonía, no es la Exacto, familia lo normal, Ingalls. claro. No, Te iba a no, decir, vamos a hasta en la idealizar. familia Ingalls los hermanos se Tal peleaban. cual. Entonces, primera pregunta, tratando de registrar, la mayoría del tiempo en mi casa, ¿hay armonía? Focamilicémoslo con los hermanos, no nos Exacto. metamos con la pareja si yo estoy mal con mi marido o no. Hagámoslo con los chicos, que es el tema de hoy, los celos. La mayoría del tiempo, mis hijos están en armonía. La mayoría del tiempo, que sería un 80-20, ¿eh? Bien. Para que Y está ¿cuánto bueno es poner mayoría? porcentaje, está bien. 80-20, el 80% del tiempo. Mis hijos están en armonía. El 80% de mis hijos, perdón, tiempo del ese, tiempo de mis mis hijos, ¿ellos están bien entre Entre ellos? ellos. ¿O tengo que estar diciendo, Todo el tiempo. basta, Juancito, basta, Pedrito? Había una mamá que cuando iba a misa se sentaba uno a un lado y al otro. ¿Para qué? ¿Para tomarles la mano a los dos? No, para que no se peleen. O padres que en la mesa el papá se sienta con uno y la mamá con el otro para que no poner se distancia peleen. y no Para haya- poner distancia que después se visualiza en los adultos, en hermanos que no se pudieron acercar. Entonces, si mi respuesta es, no, yo quiero que mis hijos se lleven bien. Que se lleven bien, ¿quiere decir que tienen que jugar todo el tiempo? No, porque a veces si tenemos un niño de 10 y una chica de 15, los temas en común son Exacto. pocos, pero eso no tiene nada que ver con que se estén molestando. Y aparte, es necesario también que cada uno tenga su propio Totalmente. entorno, su propio Claro. tiempo, su propio juego, su Sí. identidad Sí. y gustos. O sea, Totalmente. El tema es que que no si tiene nada que ver tenemos- con el respeto de entre hermanos. y el buen trato. Y el buen trato, Y el sí. estar tranquilo. Porque podemos tener una chica de 15 escuchando música y el hermano haciendo la tarea en la mesa y están bien. El tema es cuando no hay armonía, cuando los Bien. hermanos no se llevan bien, Bien. Pregunta independientemente de la edad y del sexo. Pregunta 2. Para este registro, este Pregunta uno, diagnóstico. claro. Bien. Pregunta 1, ¿hay armonía en la casa o estoy tensa? Segundo, ¿cómo es la relación entre ellos? ¿Es linda? ¿Es fea? ¿Comparten? ¿Se escuchan? ¿Sí? Hay demostraciones de amor, porque está bien. Volvemos a que la gente debe decir, sí, no hay relación de hermanos que no se peleen, pero como parejas también nos Sí. podemos amar y tener nuestras discusiones. Sí. Pero entiendo que este trato se manifiesta en amor en un 80%, también si Sí. le ponemos Es que el el amor cuidado también- al otro, Claro. el... Sí. El no romper la armonía del otro, ya eso es amor y es cuidado. El respetar que el otro esté tranquilo, ya eso es amor y cuidado. el Entonces- invitarlo también a compartir Claro, algo, claro. cosas. Sí, Sean- por eso te digo, también depende de la edad y el sexo de cada uno, pero el gran límite es si se están molestando o no. Si hay Bien. tensión, si están intranquilos, si molestan el uno al otro. Bien. ¿Sí? Si el reclamo va, porque una de las preguntas que nos hacían era, están todo el tiempo comparando y diciéndome, mamá, pero vos le compraste más a él, y la mamá lo que decía era que ella intentaba explicar
que los dos no necesitaban lo mismo Sí. o no siempre se podía lo mismo, esta cosa así. O sea, El como una mamá dando cuestionamiento, mucha explicación porque sí. estaban todo el tiempo viendo qué Sí. había para cada uno, ¿no? Sí, tal cual. El compararse también Sí. se traslada a comparar las cosas de cada uno. Entonces, los hermanos celosos empiezan a comparar lo que mamá está dando. Está bueno que lo puedan expresar. Bien, ok. Y puedo Para uno estar- preguntar, pero no deducir que si mi mamá le sirvió un poquito más de jugo o le sirvió primero a mi hermano, lo quiere más que a mí. Lo que pasa es que los primeros 6 años tiene que ver con eso. Al que miras primero es al que querés más, al que abrazaste primero es al que querés más. Si uno, como adulto, no logra explicar y actuar en consecuencia, Bien. el niño crece con eso abrochado mal. Entonces, esa cuenta que sacaste mal, ese error se arrastra Ajá. para el resto del ejercicio combinado de Exacto, la que ecuación. queda cuando Claro. sumás el numerito para ahí y va quedando. Tal Entonces, en respuesta para cuando ella dice que están todo el tiempo comparándose de qué necesitan y los dos no necesitan lo mismo. No Entonces, necesitan lo hay mismo. que explicar esto. Bien, sí, ¿Qué hay tips que le explicar, podemos pero dar? también hay que hacer. Entonces, cuando las preguntas es, ¿hay armonía o cómo es la relación entre mis hermanos, entre los hermanos? Yo siento que hay cosas que hay que hacer porque la relación no es como yo quiero. Tenemos 3 cosas para hacer. Bien. 3. Fundamentales las 3. Anotamos. Fundamentales quiere decir que no puede faltar ninguna. La primera, trabajar la valoración personal de mi hijo. Porque recordemos que si mi hijo se siente en inferioridad de condiciones, no se siente seguro del lugar en el que está o de cómo él es como hijo. Entonces yo le puedo decir que lo amo igual que al hermano, pero si yo no le muestro qué cosas tiene él por las cuales se convierte en amable por mí, mi hijo me dice, mi mamá me dice que soy inteligente, Exacto. pero viene y me hace la tarea ella, entonces yo no soy inteligente. Entonces, acompañar la Ok, palabra con la mirá. acción. Mirá qué sencillo. Y la mamá puede estar pensando que se le está haciendo la tarea para ganárselo, para que no se enoje, para no tener conflicto, para que no, No, haga le está transmitiendo berrinche. que ella lo hace mejor que él. Y le está transmitiendo que ella, que Sí. él no puede. Tal cual. Y que si él lo hace no le va a salir tan bonito. Qué- Entonces, valoración personal, porque un niño nunca se va a sentir querido si no siente que puede hacer cosas lindas y buenas. Entonces, ¿cómo hago yo para transmitir? Lo más básico, ¿no es cierto? Después podemos ir trabajando, pero sería muy bueno que yo pueda, como mamá, escribir nos ayuda un montón, 4 características distintivas de mi hijo Pedro. Bonitas, que a mí me gusten. 4, Sí. no querramos hacer tantas 15, cosas, no, porque a veces 4. ponemos tanto condimento que se pierde lo que yo quiero decir. Entonces, escribo 4 características distintivas de Pedro para que Pedro sepa que lo quiero porque es Pedro y no porque es parecido a Juan o porque es lo opuesto a Juan. Y siempre Juan termina Siempre siendo estamos el comparando. referente. Claro. Entonces, para que se dejen de comparar, yo tengo que dejar de comparar y decir, Pedro, me encanta, frase súper genial que nos acompaña A ver. hasta los 18. Me encanta, hijo, que vos cuando te levantás a la mañana tenés un humor y te levantás con una sonrisa. Por poner un ejemplo, 4 Bien. cosas que el niño pueda ver de Pedro. También le digo a Juan, 4 cosas distintivas de Juan. Porque los chicos se comparan y se van a pasar la vida comparándose cuando yo no le dé el lugar que tiene cada uno. Ay, qué importante. Entonces, sobre la base de la igualdad, son iguales mis hijos, sí, ¿en qué? En que los amo, en que los cuido, en que les expreso el cariño y el afecto, pero sobre la igualdad hay que edificar la diferencia, porque solo la diferencia nos hace sentir únicos. Claro. ¿Estamos? Y te lo digo yo que soy melliza, recontraparecida a mi hermana, y por lo general me dicen Carlina, como si fuera más fácil acordarse de Carlina que de Silvina. Lo trabajamos en la próxima. Sí, es más, me han llegado a decir, ¿vos sos la original o la fotocopia? Perdón, Ay, qué ¿por qué durísima, fotocopia? qué horror. Sí, pero bueno, también No, lo he habrá que ido te- trabajando la identidad. Pero sí te puedo decir, André, que es fundamental para la identidad es sentirme igual. Sí, claro, no sapo de otro pozo. Soy igual, formo parte de esta familia, pero soy distinta. Soy diferente. No soy igual al otro porque me desdibujo. Y acá hay algo que los papás suelen hacer, algunos, no todos, que es, si es el cumpleaños de Pedrito, para que no se sienta mal Juancito, también le traigo un regalo a Juancito.
Y ahí entonces empezamos a confundirlos a los chicos. Coincido. Si le compré remera a Pedro, Juan no necesita, pero le compro igual para que no se ponga mal, pero porque se va a poner mal. Yo le tengo que explicar. Ah. Porque entonces, si cuando es el cumpleaños de Pedro también le traigo regalo a Juan, ¿cuándo es el día de Pedro? ¿Y cuándo va a ser el día de Juan? Entonces está bueno sentirnos exclusivos, pero para sentirnos exclusivos siempre alguien tiene que quedar en segundo lugar ese día. Es como el semáforo Exacto. en la esquina, no siempre tienen que estar todos en verde porque se arma la macana. Entonces a veces yo tengo que esperar y levantarme yo, que soy Juan, el día que es el cumpleaños de Pedro, sabiendo que ese día Es especial Pedro está de primero. Y es especial, pero no queda primero para siempre, porque después me toca a mí. Y el día que me toque a mí lo voy a disfrutar. Entonces, valorar a cada hijo con 4 características que yo le pueda decir a cada uno distintivas. Y después, todos los días, por lo menos hasta los 10 años, mientras más chicos son, pero después todos los días, un me encanta, un te felicito, reforzando no solo esas 4 cosas, sino también otras cosas lindas y buenas. Porque no nos sentimos amados, y esta es otra máxima dentro de la psicología. No nos sentimos amados por más que nos digan, si no hacemos cosas lindas y buenas. Si yo me siento inútil, nunca voy a creer que alguien me quiera. Entonces, fundamental reforzar en nuestros hijos con frases cortas como te felicito y me encanta. Bien. Esto que tengo por acá, Sí, esa es la otra sugerencia. La otra sugerencia es, me intriga. sí, porque este es un dibujo que yo hice, que me gustaría poder Sí. mostrar. Valoración personal, entonces, fundamental para que nuestro hijo se pueda sentir querido en función de las cosas lindas y buenas que hace. Pero también le tenemos que dar su lugar, que no es el mismo que el del hermano. Exacto, esa diferenciación. Esa diferenciación y saber qué lugar ocupa en el mundo. Entonces yo les sugiero a los papás que hagan un dibujito, no sé si lo toman. Mira, sí, y está en pantalla también. Bueno, ahí. Lo hice yo, que no hubiera aprobado la materia plástica. Y me encanta a que mi sea así profesora a de- mano y sencillo. Así. ¿Y a dónde vamos? Sencillo, práctico y fácil de hacer. No hay que saber dibujar, pero sí hay que poder transmitir este concepto. ¿Los papás tienen que dibujar eso? ¿Hacer ese mapita? Sí, A ver. yo sugiero, vení Pedrito, vení Juan, miren, y se dibujan la Bien. mamá con los pelos, la pollerita, bueno, así, una figura casi que de palotes, pero que represente a la mamá. Miren, acá yo he hecho 2 globos que tengo, que son los de tamaño más grande, y entonces en uno acá yo voy a escribir Juan y acá yo voy a escribir Pedro. Si pueden, por una cuestión más compleja, que no es el caso, escriban primero el que nació primero, por una cuestión de cómo han ido apareciendo Exacto. en el universo, en la vida, en esta familia. Entonces, primero ponemos a Pedro y después ponemos a Juan. En un tamaño que ustedes le dicen, estos 2 globos, que son los más grandes, uno es de Pedro y otro es de Juan. Y dicen la siguiente Tratamos de que frase. sean iguales los globos. Es que tienen que ser iguales, te lo pido por favor, Ay, porque Dios. si no el niño va a entender. Milimétricamente controlado. Sí, lo más parecido posible, del mismísimo tamaño, porque representa el Y a la amor. misma altura. Representa el amor que yo les tengo. Entonces le vamos a decir lo siguiente a los 2 niños. Ustedes, así, son lo más importante en mi vida. Son lo más importante en mi vida es una frase que el niño va a entender, pero sabe que si es lo más importante no es lo único. Ok. Y este es un aprendizaje Gracias. súper genial. Para porque, todas las mamás culpógenas. para la vida. Saber que no somos lo único para el otro. Y los niños que aprenden que no soy el centro del mundo. Tal cual. Porque Que- después, si no aprenden esto, van a querer ser el único amigo, Ay, ¿no? sí. Entonces van a querer ser la única persona para el otro. La única persona. Bien. ¿Estamos? Entonces Estamos. le explicamos que son lo más importante en mi vida. Pero, mis amores, mi vida, Tesoritos. acá yo voy a dibujar a otra persona también a la que quiero mucho, pero Ah, no bien. tanto como a ustedes, que es a mi mamá, Ujú. a mi papá, y así. Voy poniendo más globos Bien. y voy achicando
el globo en función del amor que yo siento por una persona. Pero tenemos que saber que nos vamos a enamorar de mucha gente en la vida, si Dios quiere. Claro, y si podemos poner los amigos. claro, amigos, primos, tengámoslo más o menos pensado a quiénes vamos a poner. Y acá yo hice un corazón más chiquito como para que ustedes vayan viendo el tamaño. Por ejemplo, acá yo voy a poner a mi compañera que tengo en yoga. Ajá. Con la que a veces yo converso, pero no la quiero como a mis hermanas o como a mis primos o como a mi mamá o como a ustedes. Okay. Entonces mi hijo lo va a ver y se va a imaginar cada persona de la que yo le estoy hablando, porque a la mayoría las conoce, capaz que no conoce mi compañera de yoga, pero entonces mi hijo va a poder aliviar su alma de saber que soy lo más importante en la vida de mi mamá. Por supuesto no también, compito, pero no la única. Exacto. Y estoy a la altura de mi hermano, pero no soy mi hermano, porque no es un corazón compartido. Mi mamá tiene dos grandes amores, para ahora y para siempre, porque eso también les vamos a decir. Esto es para siempre. Ustedes van a ser, son y serán para la eternidad. Ay, tan real y tan hermoso. Sí, lo más importante en mi vida. ¿Sí? Bien, esa es la segunda cosa entonces. Ya hemos dado para la valoración personal con cuestiones bien concretas, las cosas lindas y bonitas que hacen nuestros hijos, que hacen, no le digo que tiene ojos bonitos porque no es mérito del niño, exacto, le digo cosas que hace. Exacto. Claro. Esto otro para ubicarlo en su lugar y en tercer lugar, fundamental y tan importante como lo otro donde fuimos construyendo es prohibir taxativamente el no buen trato. Bien. Prohibirlo, porque si no lo prohíbo, nuestros hijos nunca van a poder hablar de lo que les pasa. Siempre lo van a actuar. Lo van a actuar con una piña, lo van a actuar alejándose y no viéndose. Sí, para poder pasar de la acción a la palabra tenemos que prohibir el no buen trato. Y el no buen trato implica el molestar. El pasar y hacer darle un chirlo, el hacer ruido. Bueno, yo esto... prohibirlo como, André, con lo que ya vimos en otro programa. Sí, no. Mira, la pregunta mía es, ¿tiene que ser lo físico? Porque yo te dije descalificar pensando que a veces nos marcan tanto las palabras. Sí. Y Juan seguramente respeta y admira mucho a Pedro, ¿no? Sí. Entonces, cuando Pedro dice que siempre es un tonto y que nada le sale bien, y cuando es toda esa descalificación... Sí. no es influye física, en el hermano, claro, pero es que estamos hablando del trato. Bien, ¿no? Claro, totalmente. También no es buen trato cuando hay un hermano provocando, sacando la lengua. Entonces muchos padres ¿qué hacen? Retan al que ya vino cansado y le dio un chirlo porque estaba de sacarle la lengua. Molestar al otro, como sea, molestar, con señas, no hace falta hacer. Exacto. Es molestar, provocar. ¿Sí? Y eso, sin asustar y sin hacer doler, tiene que tener una consecuencia, que es la que yo propongo, porque si no prohibimos, no estamos podando el árbol, no estamos sacando esas ramas que no ayudan, por lo cual los frutos no van a ser los mejores. Y eso, los hermanos se empiezan a pelear cada vez más porque no están pudiendo hablar de lo que les pasa, porque lo actúan. Y como cada vez aumenta más el no buen trato, cada vez esto va como si hubiera una toxina. Yo en el consultorio más de una vez he tenido hermanos que me han dicho, yo no quiero a mi hermano. Pero no es un hermano que están haciendo del que me tengo que al que me tengo que acostumbar. No, es que realmente sienten que no lo quieren. Pero no es que no lo quieran, es que ha crecido tanto la plantita del maltrato que no pueden registrar amor. Pero el amor está. Lo que pasa es que si yo no podo la planta o no podo esta cizaña que crece, el trigo, ¿viste que está esa frase que... ¿Puede no haber amor entre los hermanos? Lo construyen los padres. Mira vos. No puede no haber amor. Porque hay gente que te dice... Se construye. No, André, cuando vos le decís al más grande que el hermanito que está en la panza tiene unas ganas de conocerlo y que entonces le vamos a decir al de la panza que haga un poquito de silencio porque le estamos contando un cuento al más grande. Entonces le decimos, Juancito, vos ahora vamos a escuchar el cuento que yo le voy a contar a tu hermano. O después le decimos, ay, mira lo que me está diciendo, que tiene unas ganas de conocerte y de que lo alces y que lo cuides. Claro, nosotros sembramos amor. Bien. Y es función de los padres. No puede no haber amor.
El amor se construye, los A vínculos se veces, construyen. que lo vamos a dejar para la próxima, Sil, porque la culpa es tan grande y mina tantas ¿Porque áreas. tenés otro hijo? Porque, por ejemplo, la mamá puede decir, esto que vos decís, dejar de lado a lo mejor las necesidades del bebé, porque el más grande, ante estas conductas que pueden ir desde las mínimas hasta las más agresivas, se comporta de tal manera que a mí me está dando culpa que él se sienta así. Entonces empiezo a quitarle la atención al más chiquito, que sería lo lógico, lo normal. Empieza a ver dónde lo deja para darle lugar al rey este que está acá demandando. Sí. Pero Con lo es cual que la maternidad deja tanta culpa, que por eso te decía, dejarlo como tema culpas. Esto me lo contestás, pero yo veo que hasta dejar un niño para ir a trabajar, digo, el tema culpa lo podemos... Sí, es el copiloto que tenemos, sobre todo las mujeres. Pero sí, en esta mamá que nos escribía, una de estas mamás, yo sentía que estaba la culpa atrás hablando. Claro, tal entre cual. estos dos hijos. Tal cual. Sí, bueno... para que uno no se sienta mal, el más chiquito no siente, el más chiquito no se da escucha, cuenta. no se da cuenta, eso, no se da cuenta. Tal cual, eso creemos. Y estamos empoderando. Pero claro que acá se da cuenta, lo que pasa es que no lo puede poner en palabras. Por eso también existe la amnesia infantil de los 3 primeros años, donde te diría que el 90 y pico % de la humanidad no recuerda, porque no lo ha podido asociar a palabras, pero no quiere decir que no esté en el inconsciente. Entonces, todo lo que pasa en la casa los niños lo registran, aun cuando están dormidos y pasa el padre a mirar, a ver si todo está bien. Es decir, aún dormidos registramos menos, pero las alertas siguen estando, algunas alarmas siguen estando. Eso es otro tema, pero no hay que dejar de darle. Otra me parece a mí, otra fórmula, otra máxima. No hay que dejar de darle a un hijo lo que necesita, no es un capricho, lo que necesita para crecer sano, como es, por ejemplo, un abrazo, una expresión de afecto, para que otro no se ponga mal. ¿Por qué? Por muchas razones. Las que se me ocurren ahora es, primero, porque estamos alimentando a un niño caprichoso. Porque ese niño que quiere que al hermano no le den abrazos porque él se siente mal, se está confundiendo. Está aprendiendo a manipular un poquito ahí. Claro, está aprendiendo a manipular y ya nos está viendo que con la culpa nos maneja. Entonces, no dejar de darle a un hijo lo que necesita para darle a otro. ¿Por qué? Porque este otro se va a quedar conforme 5 minutos, pero no le resolvimos el problema. ¿Sabes por qué? Porque este al que le dimos vio que yo dejé de darle. Entonces, automáticamente dice en qué momento me dejan de dar a mí. Exacto, me saca él. Tal cual. Por eso también, ojo, con decirle a un hijo, mira, sin que el otro se dé cuenta, nos vamos a ir a tal lado. No lo hagan, porque le estás sembrando la duda que a escondidas también vas a ser, víctima de... Te quiero tanto. Yo también. Yo sé que esto del otro lado no te das una idea de lo que llega, las devoluciones que estamos teniendo. Así que gracias, Silvi. Un tema, pero precioso. Un temazo, que si hay más consultas, si nos quieren escribir, saben que en las redes de San Luis Más y el celu que sale por ahí, estamos a disposición de ustedes y que en nuestros tiempos todo se va haciendo. Así que bueno, agradecerle que estén del otro lado y por supuesto a mi genia, Silvi. Gracias. Hermoso, hermoso. Yo sé que seguiríamos acá un montón. Y yo no sabés. Tomo un envión. Así que agradecerle mi pasión. A ustedes del otro lado, a Silvina que nos acompaña siempre y nos encontramos nuevamente en la próxima Más Infancias.